Acercarte a Dios te va a traer una diferencia. No importa tu pasado, no importa tus complejos, la situación familiar, las cosas que te estuvieron pasando, lo que te dijo la gente, pero Dios te va a levantar si lo buscas y le crees. Y algo muy importante, si tú no crees que Dios te puede prosperar o sanar o cambiar, nunca vas a poder lograr llegar a esa posición. El Evangelio de Cristo es un evangelio de transformación y de cambio. ¿Qué significa? Que nos va a cambiar, que nos va a llevar de una posición a otra, que nos va a transformar nuestra vida. Y yo quiero empezar recordándoles algo a los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo, los que conocen este ministerio, que Nueva Visión pues tiene una visión muy importante, muy clara. Yo he compartido que el Evangelio de Cristo es un evangelio de transformación y de cambio. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio no solamente es para oírlo, para hacernos sentir bien o en un momento difícil ayudarnos a salir adelante, no. El Evangelio de Cristo es un evangelio de transformación y de cambio. ¿Qué significa? Que nos va a cambiar, que nos va a llevar de una posición a otra, que nos va a transformar nuestra vida. Es el deseo de Dios, que seamos transformados. Y aquí en el Centro Cristiano, nuestra visión es construir familias fuertes en amor, fe, visión y prosperidad. Tenemos que aprender qué es la prosperidad de Dios. Y la prosperidad inicia con una relación correcta con Dios. Y el primer paso para recibir la prosperidad es quitar un paradigma, quitar una muralla, una fortaleza que nos han metido, sobre todo en la cultura latina donde estamos. Se nos ha dicho que prosperar ofende a Dios, se nos ha inculcado, y yo les he dicho que todas las religiones tienen dos cosas en común, menos el cristianismo. Todas las religiones del mundo, por eso el cristianismo no es solamente una religión, es un estilo de vida. La primera, que nos han puesto en la cabeza que sufrir y ser pobre nos acerca a Dios, y eso es mentira a la luz de la Biblia. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tú puedes ser la persona que esté sufriendo más y la más pobre en el mundo, y eso no te garantiza tu entrada al reino de Dios, ¿sí? Gracias a Dios que el cristianismo no cree eso. El cristianismo, yo te dije, el Evangelio de Cristo es un evangelio de transformación y de cambio. En Génesis, cuando vemos el relato de la creación, cuando Dios le habló al ser humano, a Adán y Eva, ya les he mostrado que la primera palabra que el ser humano oyó fue: estás bendecido. Le dijo: cree, levántate, multiplícate, crece, expándete, ¿sí o no? Fue lo primero, y eso va en contra de ese pensamiento religioso. Y ese es ese pensamiento religioso que no nos deja levantarnos. Gracias a Dios que cuando conocemos la palabra y empezamos a leer la Biblia, Dios mismo nos inspira. Dice la Biblia: toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. En la historia de la humanidad, si tú te das cuenta e investigas los grandes hombres y mujeres que lograron aportar algo grande que cambió las cosas para la humanidad, muchos de ellos eran creyentes y leían la Biblia, eran lectores de la Biblia, o hijos de ministros, de pastores, de personas que conocían la palabra de Dios, ¿sí? Y eso les inspiraba. Eso les motivaba a buscar un cambio, a buscar la verdad, ¿sí? Y entonces el mundo fue prosperado precisamente por eso, porque Dios siempre nos inspira, nos reta a crecer, a multiplicarnos. Dios no nos reta a un conformismo. Dios no nos pone, como yo te dije, que las religiones tienen dos cosas en común, menos el cristianismo, que creen que el sufrimiento y la pobreza te acercan a Dios. Y entre más pobre y más sufras, más cerquita estás de Dios. Es una mentira. Esa es la religión. Gracias a Dios que eso no es el cristianismo, porque el cristianismo es algo muy diferente. El cristianismo es cambio. El cristianismo es que tienes que cambiar tu vida, ¿sí o no? Ser mejor. Y para eso Dios te va a ayudar y te va a dar instrucciones. ¿Quieres un mejor matrimonio? Tienes que trabajar en ello. Y Dios te va a dar instrucciones. ¿Quieres un mejor estilo de vida? Un mejor nivel económico? Dios te va a ayudar, ¿sí o no? Te va a dar instrucciones, pero tú tienes que trabajar. Sí, no es nada mágico, la fe no es nada mágica, la fe es una fuerza que te mueve, que te motiva, la visión te va indicando hacia dónde vas, y tú tienes que tener fe y creer las cosas que Dios quiere y dejar esos paradigmas que nos atan, esas fortalezas mentales que nos aprisionan, y por eso estamos como estamos. Segunda, no, Dios es el mismo ayer y siempre. ¿Quiénes cambian? Nosotros, ¿sí o no? Nosotros. Y mientras tú no le des seriedad a tu vida cristiana y a las cosas, vas a seguir igual. El Evangelio es para que cambies. El Evangelio es para que te transformes.
para que seas mejor. Hoy eres mejor que ayer, pero mañana serás mejor que hoy, ¿sí o no? A través de la fe y de la instrucción de Cristo. Entonces, hoy quiero centrarme, porque he estado compartiendo, y voy a estar compartiendo en noviembre este tema muy importante. Yo quiero que tú pongas atención, que los versículos que te voy mostrando en tu Biblia, si tienes Biblia en tu celular, descarga la aplicación de una Biblia y los veas, porque esto va a cambiar tu vida. Mi vida cambió. Cuando yo empecé a leer la Biblia y veía lo que dice la Biblia, y luego veía lo que practicábamos, la religión tradicional, lo que nos decían, ¿no? Voto de pobreza, todos deben de estar, sí, pero los líderes están supermillonarios, ¿sí o no? ¿Sí? Y aquí no me di cuenta que tanto los ministros como los que se congregan pueden llegar muy grande con la ayuda de Dios. No hay límites. Aquí no hay tampoco hijos de Dios de primer nivel e hijos de Dios de segundo nivel, ¿no? Aquí ante Dios todos somos iguales, ¿sí o no? Delante de la presencia de Dios, somos hijos de Dios. Y entonces empecé a ver este tema. Voy a estar compartiendo algunos principios. Ya empecé desde la semana pasada y hoy voy a seguir compartiendo estos temas. Y dice así, 1 Crónicas 4:9. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, dice lo siguiente. Y él dice aquí que su madre, a ver conmigo, su madre. ¿Quién es una mamá para una persona? Una madre marca el corazón de un ser humano, ¿sí o no? De una mujer, lo marca, ¿sí? Y entonces, imagínate, una mujer, una mamá que a su propio hijo le llama el que me da dolor. ¿Cómo crees que se sentía Jabes cada vez que en su nombre estaba el estigma de decir el que le da dolor a su madre? El que cuando lo ve le duele la cabeza, le da dolor. En la cultura judía, el nombre del niño o de la niña iba de acuerdo a lo que pasaba en ese momento o al destino que creían que era para ese niño. Entonces, cuando le dice ella, te voy a llamar Jabes cuando nace, y Jabes no es su único hijo, hay hermanos, porque aquí dice que fue el más ilustre de sus hermanos. Dice, pero cuando nace su madre le dice, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Qué puede hacer que una madre sienta tanto dolor por un niño que nace, por un hijo que le están naciendo? ¿Qué puede hacer? A ver, imagínate. Yo me puse a imaginar, dije, bueno, a lo mejor que ese niño puede haber sido de una violación, ¿sí o no? O sea, cada que lo ve va a recordarse el dolor, ¿sí o no? De un acontecimiento malo, pero al final es su hijo, nació, pero fue producto. Número 2, me puse a pensar, un niño no deseado, ¿sí o no? En un momento en que no era y ¡pum! Hay mujeres que se embarazan, están estudiando y causa del embarazo dejan sus estudios, ¿sí o no? Ya no estudian. ¿Y cómo es su vida después? ¿A quién le echan la culpa de la situación en que están? El que me dio dolor, causa tuya, ya no acabé la carrera de medicina y bla, 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 bla. Pues algo así le estaba pasando a Jabes. ¿Verdad que esto es real en la vida o no? ¿Sí? ¿Sí? Y más cosas que pudiéramos decir que cuando lo veía se acordaba de que su nacimiento le dio mucho dolor. ¿Sí? Hay personas, o el día que nació él, alguien se murió. El mismo día cayó la fecha. Y cada que es su cumpleaños, no le celebran. Familia. Nosotros cuando vivíamos en la villa, en la ciudad de Villa de Álvarez, enfrente había una familia, venían de la Ciudad de México. Ellos llegaron a tener minas pero hubo un suceso trágico. Cuando estaban niños, venía el papá de ellos manejando la camioneta y ellos venían peleando. Entonces él voltea para callarlos y al descuidarse tantito se salió la camioneta y el papá se mató. Y los niños se salvaron de niños. A partir de ahí la mamá, muy enérgica, tomó las riendas, fue mamá y papá. Y una de las cosas que hizo con ellos es que jamás les permitió celebrar una fiesta o un día del padre o un día de la madre. Era fue su castigo, porque ella traía en su corazón que causa de sus hijos, de su desobediencia, se había muerto su esposo. Y lo peor de toda esta situación es que el carro en el que se mató lo arreglaron y lo tienen ahí, era un lanchón. ¿Conocen esos lanchones? Una reliquia, y ahí la tenían. Ahí me daba curiosidad porque ahí estaba estacionado y no lo movían ni un día. Cuando ya hubo confianza y empezó a venir a platicar con mi esposa, la pastora, conmigo, ella ya grande, ¿sí? Y nos empezó a abrir su corazón, nos comentó, nunca le dejó celebrar, crecieron sus hijos, se casaron, viven aquí en Colima, ¿sí? Y nunca ellos tuvieron la dicha de celebrar un cumpleaños más de alguien, nada, fue un castigo que les impuso su mamá. ¿Por qué? Por ese evento trágico. Sí, yo creo que también puede ser que algo así pueda pasar, que cuando nació él algo así sucedió, ¿sí o no? Y le recordaba, ¿sí?
Y entonces ese día del padre le dije a mi esposa, ¿sabes qué, Gina? Porque ellos siempre mandaban a hacer pastel para mí. Le digo, quiero que manden a hacer 2 pasteles de día del padre. Iba a ser día del padre, ¿sí? Y le digo, uno para mí, pero el otro se lo vamos a dar a ella. Y vamos a ir y le va a decir que de parte de Dios le da las gracias por haber sido un buen padre también para esos niños, ¿sí? Y entonces sí, compramos el pastel, compramos 2, me celebraron mis hijos, mi esposa, el día del padre, y después tomamos el pastel y fuimos todos, mis hijos, mi esposa y yo, estaba enfrente, vivía, tocamos, y cuando ella va abriendo, ya grande la señora, le cantamos las mañanitas por ser el día del padre, y ella empezó a llorar, ya era tarde, eran como las 10, porque primero me celebraron a mí y ahí estaba el pastel ya, y vivía enfrente, pues, cuando le celebraron, dice, ¿por qué? Es que tú has sido padre también de estos hijos y Dios te da las gracias por haber sido un buen padre, porque mira, no se te murieron, ¿sí? Saliste adelante, tienen sus familias, tus hijos, tú fuiste un buen padre y una buena madre, y Dios te da las gracias. Y empezó a llorar, llanto tendido. ¿Y qué creen que hizo? Les habló a sus hijos, se me vienen ahorita para acá, sí, ella era tipo militar, se me vienen para acá, y ahí van todos, que ahorita se vienen. Y los llamó. ¿Y a qué creen que los llamó? A partir del pastel. A partir de ahí Dios sanó la vida de esa familia y empezaron a celebrar ya los cumpleaños. Y todos lloraron. Ya nosotros nos retiramos, pero estábamos enfrente, oíamos el llanto tendido. Pues imagínate tantos años de represión, de dolor. ¿Quién hace esa obra? Dios. Pero hay familias que tienen esta situación, como esa que te dije real, que nosotros vivimos el momento. Pero aquí también dice que una madre le pone Jabes, el que me dio dolor, el que me da dolor. Entonces imagínate, a un niño que le dicen siempre, ¿sí? Por ejemplo, tú sabes que hay familias que a los niños, yo tengo un sobrino que le decían el enano, y todos decían enano, y estaba chaparrito. Y él lloraba y sufría, y yo a mis hijos le decía, no le digan enano a su primo. El enano, le decía, todos, enano a su hermano, y le daban, ¡pah!, le pegaban por acá, enano. Y le dije, hijo, ven. Sí, se llama Brian. Y Brian, ven, hijo. ¿Te sientes mal, edad? Cuando te dicen así, no, sí, empezó a llorar. Le dije, hijo, ven, voy a orar para que crezcas. Y es más, yo en el nombre de Jesús declaro que tú vas a crecer más alto que todos tus hermanos, para que se les quite. Y ya andan diciendo enano. ¿Qué creen que pasó? Creció más grande. Casi está como hijo Jonathan. Y sus hermanos le llegan aquí. Y yo le digo, ahora diles quién es el enano. ¿Quién es el enano? Entonces tú puedes marcar, pero él sufría. Su mamá le decía, enano. Su papá, enano. Tomaba. Su abuelo, mi suegro, enano, ven para aquí. Y ya todo el mundo le decía enano. Hasta que yo puse orden. Primero con mis hijos, ustedes no le digan enano. Se llama Brian, su primo. ¿Sí? Y luego le hablé con él, ven, hijo, no les creas. Yo declaro por la sangre de Jesús que tú vas a crecer. Sí, tío, sí. Sí, hijo, vas a crecer. Y miren, total, hermano, que él es cristiano, se casó con una muchacha cristiana y ahorita está estudiando para pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjate cómo cambiamos la vida de una persona, pero así como gente sana personas, gentes enfermas, como la mamá de Jabes, estaba enfermando a Jabes, ¿sí o no? Porque cada que le decía Jabes, el que me da dolor, ahí viene Jabes, el que le da dolor a su mamá. Y entonces el que le da dolor y da dolor, ¿cómo crees que se sentía él? Es como si a ti te dicen, no sé, como te dicen, ay, qué tonto eres, tu hermano es más listo que tú, y el tonto. Ahora tú te haces más tonto. ¿Sí o no? Cancelado en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero te marca, y cuando lo dice un padre, marca muy fuerte, porque padre y madre tienen autoridad espiritual. Por eso lo que tú le digas a tus hijos, o a tus hermanos, o a tus padres, si eres familia, todavía tiene más presencia, peso espiritual y fuerza espiritual para marcar la vida de esas personas. Por eso márcalos para bien, dales visión correcta. Y él le decía a su mamá, Jabes, el que me da dolor, pero ¿qué dice aquí? Que él fue el más ilustre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué significa el más ilustre? El más exitoso, el más próspero, el que tiene un nivel económico más alto. ¿Cómo es posible que el que le da dolor a mamá, el que está medio traumado, lo estamos traumando, que todo el mundo se levanta y logra ser más ilustre, está en una posición más alta financiera, está en una posición más alta emocional, ¿sí? Estable que sus hermanos? Porque aquí dice la Biblia que él fue más que ilustre que todos sus hermanos, ¿sí?
Y entonces vamos a ver el siguiente versículo de aquí de Crónicas, y fíjate lo que dice, aquí está la respuesta. Jabes dice que invocó al Dios de Israel, o sea, ¿qué lo llevó a esa posición? Si nos damos cuenta en este versículo, él invocó. Pablo dice en Romanos 10, dice, ¿cómo invocarán el nombre de aquel del cual no han oído? ¿Sí? No han creído, perdón, dice. Y luego, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no les predican? Bienaventurados los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. ¿Qué significa? Que alguien le habló a Jabes de Dios, ¿sí o no? En medio de su dolor, en medio de su situación con sus padres o con su madre, alguien le dijo, mira, así como yo le dije a mi sobrino, así como nosotros le dijimos a esa familia que estaba marcada por la tragedia, sus vidas, mira, Dios te perdona, Dios te levanta, eres una buena madre, un buen padre, mira hijo, tú no eres enano, Dios, tú vas a crecer. Así alguien le habló de Dios. Y dice que él lo invocó, él se acercó a Dios. Acercarse a Dios va a traer la diferencia a tu vida. Acercarte a Dios te va a traer una diferencia. No importa tu pasado, no importa tus complejos, la situación familiar, las cosas que te estuvieron pasando, lo que te dijo la gente, pero Dios te va a levantar si lo buscas y le crees y confías en Él. Y Él dice, lo invocó. Nadie puede invocar a Dios, dice Pablo en Romanos 10, si no ha creído en Él primero. O sea, ¿cómo invocarán el nombre de aquel que no han creído? Dice, ¿y cómo creerán si no han oído de Dios? Hoy tú estás oyendo de Dios. Hoy tú estás oyendo de Dios, de Jesucristo, que tiene el poder de cambiar tu vida. ¿Sí? Y luego dice, ¿y cómo van a oír, creer e invocar si no les predican? Hoy tú estás aquí porque alguien te invitó, ¿sí o no? O el Espíritu Santo te invitó. Para que cambie tu vida, eso veniste. No veniste a entretenerte aquí, no. Veniste porque es una oportunidad que te da Dios también a ti de cambiar tu vida. Si tú quieres. Tú puedes seguir como Jabes, traumado a lo mejor. ¿Cuántos Jabes en el mundo terminan su vida traumados, sí o no, en pobreza, amargados? Algunos se suicidan, sí o no, porque no aguantan el trauma. Y esa es su historia de ellos. Pero que hay un hombre que cambió porque se acercó a Dios. Acércate a Dios y las cosas van a cambiar en tu vida. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que te diga la gente, tú tienes que levantarte porque Dios te da la oportunidad de levantarte si tú quieres. Es tu decisión ahora. Ya no es la culpa de tu mamá. No, es que pastor, usted no sabe el papá que tuve, ni lo conocí. O la mamá, no. Estaba un niño en la calle llorando. Y le dice, llega un pastor y le dice, hijo, ¿qué tienes? No, pues, ya es tarde, pero no quiero ir a mi casa. Le dije, hijo, pero ya es tarde y ya va a ser noche y mucho peligro. No, es que yo, ¿dónde vives? No, vivo en el infierno. ¿Cómo? No, pero, a ver, déjate llevo. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama bruja. ¿Cómo? Le dice el pastor. ¿Y tu papá? El diablo. Dios mío, dice, a ver, vamos. Y vamos llegando. Y ya para llegar a la casa se oye a su papá y a su mamá. Le dice, esto es un infierno. Ahí vivo. Y le dice, y tú eres una bruja. Esa es mi mamá. Y la contesta, y tú eres el diablo. Ese es mi papá. Entonces, ¿dónde vivía el niño? Era un infierno su casa, ¿sí o no? A lo mejor eso te está pasando a ti, pero te voy a decir algo. Dios quiere cambiar las cosas si tú se lo permites, si tú crees. Aquí no hay culpa del gobierno, de tu papá, de tu tío, de tu abuelito. Aquí tú eres responsable. De lo que pase de hoy en adelante es tu responsabilidad. Dios te está abriendo la puerta, ¿sí o no? Se la abrió a Jabes, se la abrió a esta persona que te dije, esa familia cambió, se la abrió a mi sobrino y a muchos más testimonios que te puedo dar de personas. Sus vidas cambiaron, se levantaron, fueron exitosos, fueron más ilustres. Tú puedes ser más ilustre que todos tus hermanos, ¿sí o no? Más ilustre que todos tus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque Jabes invocó a Dios. O sea, tú no puedes invocar a Dios si no lo conoces. Tú no puedes invocar a Dios si no confías en Él, si no tienes fe en Él. Por eso el primer paso es acercarte a Él. Dice que Jabes invocó al Dios de Israel. El Dios de Israel es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dijo algo bien interesante para aquellos que no quieren creer. Y vamos a derrumbar este día esa fortaleza mental que nos tiene como, a muchos los tiene como están. Que dicen, no se puede, yo no puedo entrar a los negocios grandes, yo no puedo tener ese trabajo, yo no puedo vivir en esta colonia, yo no puedo tener ese carro, yo no puedo tener un hogar, ¿no? Porque pues mi tío es divorciado, mi papá fue divorciado, mi abuelo fue divorciado, yo ni novia tengo.
No, tú puedes cambiar las cosas, ¿sí o no? Si tú quieres, ¿sí? ¿Y qué dijo Jabes? Fíjense, Jabes oró y dijo, oh, si me dieras bendición. ¿Con qué empieza la prosperidad?